Qué bueno que sigue con nosotros. Damos la bienvenida a esta mesa de trabajo a la consejera electoral, Carla Humphrey. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Bueno, ayer tuvimos una sesión maratónica, ya estuvimos platicando parte del día sobre los resultados de esta sesión ordinaria en la que se desahogaron estos dictámenes de la Comisión de Fiscalización. Me gustaría que nos contextualizara de la relevancia, por qué es importante tomar este tipo de decisiones contra aquellos partidos, contra aquellos candidatos que simplemente omiten presentar estos gastos de precampaña en vísperas a lo que podría suceder en un futuro con estos personajes políticos. La autoridad electoral tiene la obligación de garantizar la equidad en las contiendas electorales. Sí. El uso de recursos públicos y privados, transparentarlo, revisar los informes que nos presenten, corroborar incluso la información con otras autoridades. Es un sistema ahora ya nacional que solo realiza el INE, la revisión de los gastos e ingresos de los partidos políticos. Es un tema muy trascendente porque se van revisando distintas etapas dentro del propio proceso electoral. Es un sistema que nos ha costado mucho a las y los mexicanos y por supuesto a los partidos políticos y a las autoridades electorales, dar certeza, transparentar de cara a la ciudadanía de dónde reciben los recursos, cuáles son las fuentes y cómo los gastan. Y esa es la relevancia que tiene el que todas las personas que aspiren a una precandidatura, se llamen como se llamen, aspirantes, precandidatos, etcétera, tienen que presentar informes de gastos de precampaña. Es importante la presentación de estos informes porque los partidos políticos y, en este caso, candidatos y precandidatos, tienen obligación de presentar informes de precampaña, informes de campaña, además los partidos políticos, informes anuales, que ahora ya afortunadamente se presentan de forma digital en un sistema de contabilidad en línea, pero que, como te decía, pues es una labor de muchos años, te diría de 25, quizá más años, en el que se ha ido perfeccionando este sistema de fiscalización para que todas y todas pues, podamos tener certeza de las cuentas de los partidos políticos, de quienes aportan a los partidos políticos, de que cumplan con no rebasar los topes de gastos de campaña. Claro. Y pues por supuesto de que quien llegue a ocupar un cargo de elección popular lo haga respetando las reglas. Ayer me llamaba la atención, consejera, de que Norma Irene de la Cruz, también una de las consejeras, igual Luqui Espada, señalaban que de pronto era demasiado excesiva esta sanción porque atentaba contra los derechos de los candidatos. Pero yo le preguntaría, ¿qué tan inocentes son los candidatos en el sentido de que conocen las reglas? Decía yo hace unos momentos, tanto tiene la culpa el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Te diría que la propia ley establece que son responsables solidarios de la presentación de los informes de precampaña, tanto los partidos políticos como las personas que participen en estos procesos. Cualquier proceso que tenga como objetivo obtener una candidatura para un cargo de elección popular, sin importar el nombre o el mecanismo para elegirlos, es una precampaña. En este caso, ambos son responsables solidarios de presentar estos informes. La sanción por la no presentación dentro de los plazos establecidos en la ley, que es 10 días después de que culminen las campañas, está establecida en la propia ley, en el artículo 229, párrafo 3º. Y la sanción también, porque dice que quien no presente estos informes dentro de los plazos establecidos en la ley, se le negará el registro de la candidatura o en caso de que ya esté registrado, se le cancelará dicho registro. Esa es la aplicación de la consecuencia clara establecida en la propia ley. Sí puede ser una sanción excesiva, pero el INE, las y los consejeros no somos jueces constitucionales para dejar de aplicar una consecuencia a una omisión que viene claramente establecida en la ley. En este caso, pues de esta revisión se detectaron varios casos, te diría que 60 por lo menos, en los que ayer se negó o se canceló el registro a a participantes en los procesos internos de selección de candidaturas de distintos partidos políticos.
En este caso, al ser el INE la única autoridad que puede fiscalizar estos gastos, pues lo hacemos claramente de acuerdo al procedimiento establecido en la ley, con las etapas establecidas en la ley, en la que los partidos y las personas involucradas, en este caso los aspirantes y las aspirantes, tienen también derecho salvaguardada su garantía de audiencia para presentar los elementos que juzguen pertinentes. Así está establecido el procedimiento. Claro. Si nosotros revisamos y encontramos errores y omisiones, tenemos obligación de notificárselos para que ellos puedan aclararlo. Y además incluso, por ejemplo, en el procedimiento de revisión de gastos anuales, de informes ordinarios, hay una etapa de confronta para que se les pueda explicar qué es lo que la autoridad está viendo que no están cumpliendo, claro, etcétera. Aún así, en uno de los casos, abrimos todavía un procedimiento sancionador adicional para determinar con toda claridad cuáles eran los elementos con los que contábamos y que también estas personas pudieran manifestar lo que a su derecho convenía. Consejera, revisando esta lista, justo veíamos que una gran parte de estos funcionarios sancionados son de Morena, o estos precandidatos son del partido del presidente. Y en la entrevista que tuvimos con el representante de Morena aquí en Mega Noticias TVC, Sergio Gutiérrez Luna, me llamaba mucho la atención la analogía que hacía respecto a la sanción que ameritó el INE. Si le parece, escuchemos y regresamos para conversar. Es como si a alguien se le olvida sacar la basura y por no sacar la basura lo condenan a cadena perpetua. Así de desproporcionado es lo que hizo el Instituto Nacional Electoral. ¿Hay sesgo contra Morena? ¿Consejera? No, por supuesto que no. Nosotros somos una autoridad electoral imparcial que estamos aquí para cumplir con lo que dice el marco constitucional y legal. Y la consecuencia está establecida claramente en la ley. Pues la ley puede gustar a algunos o no gustar a otros. Por supuesto, además, nosotros no aprobamos las leyes las aprueban las y los legisladores, y nosotros estamos para garantizar que se cumpla en todos los casos con el extremo establecido, o los extremos, los parámetros constitucionales respecto a nuestra actividad electoral y con las leyes que conforman el marco normativo. La respuesta clara es que se aplicó una sanción establecida en la ley respecto de un procedimiento de fiscalización y respecto de la falta de presentación dentro de los tiempos establecidos por la propia ley para estos informes de precampaña. Y además, pues, todas las y los precandidatos que están en esta circunstancia y los partidos políticos, por supuesto, además tienen el derecho de impugnar la determinación del INE y que el Tribunal Electoral resuelva lo conducente. Es decir, hay distintos parámetros. El Tribunal Electoral sí puede inaplicar, en este caso, un artículo de la ley, cosa que nosotros no podemos hacer. Entonces, por supuesto, no hay ningún sesgo. También hubo personas de otros partidos políticos a las que también se les negó, se les canceló también la candidatura o el registro, y por tanto solamente te diría que aquí estamos hablando de recursos, y en la mayoría, porque así lo establece la Constitución, de recursos públicos, claro, porque los partidos políticos pues tienen constitucionalmente obligación de siempre tener más recursos públicos, los que se les otorga como prerrogativa, que privados. Y creo que en un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, pues es justo que las y los ciudadanos conozcan cuál es la fuente de estos recursos y cómo se están gastando en cada una de estas precandidaturas. Tengo un par de minutitos antes de despedir, consejera. Le preguntaría sobre este convenio que firmaron con la UIF recientemente. ¿Hubo incidencia de este convenio en lo que fiscalizaron en estas precampañas, o para lo que viene estaría actuando este convenio? Este convenio es muy importante. Lo firmamos a inicios de febrero, el 8 de febrero. De hecho, firmamos dos, uno en materia de violencia política en razón de género, y también firmamos otro justamente para colaborar de forma conjunta, cada quien en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, para poder tener información más completa y, por supuesto, en plazos oportunos que nos ayuden a llevar a cabo la fiscalización. Por ejemplo, estamos llevando a cabo la revisión de nuestro padrón de proveedores para no encontrar empresas fantasma, empresas que se dediquen a otra cosa y que estén vendiendo a partidos políticos otras.
empresas que no tienen movimientos en el sistema financiero. También revisaremos algunos otros rubros que nos llaman la atención, pero te diría más, y por supuesto la UIS tiene su modelo de riesgo, nosotros tenemos otro modelo de riesgo y estamos calibrando ambos modelos para que nos arrojen datos que a ellos les sirvan para determinar si en su caso hay lavado de dinero y para nosotros determinar posibles infracciones a la normatividad electoral en distintos, siempre en materia de fiscalización, Bien. pero en distintos temas. Por ejemplo, facturas falsas, por ejemplo, que no se rebasen los topes de gastos de campaña, por ejemplo, origen de determinados recursos, acceso a distintas cuentas, por ejemplo, o estados de cuentas, más bien, para ver si son de las personas que nos los reportan, si tienen la capacidad financiera para hacer esas aportaciones a los partidos políticos, etcétera, etcétera. Bien. Carla Humphrey, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Saludos a tu auditorio. Buenas tardes. Y de aquí brincamos a Coahuila, porque justamente en esta entidad se bajaron a 6 candidatos para presidencias municipales. Jorge Espequel tiene la información completa. Jorge, te vemos y te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Alex? Buen viernes para todos. Efectivamente, el Consejo General del INE, ahorita que estabas hablando con una de las consejeras, decide de una manera pues bastante estricta y rigurosa. Dije, qué bueno que ya son estrictos y rigurosos. Cancelar las candidaturas